Dice el apóstol Pablo que nosotros somos soldados de Jesucristo. Y como buenos soldados, mis hermanos, aunque estemos heridos, fíjese que yo siempre he enseñado esto, de que nosotros los pastores, los predicadores, a veces jugamos un papel bien importante. Y aunque se parezca por ahí, no sé cómo lo vas a tomar raro, pero a veces hacemos como, no digo que somos, sino hacemos la del payaso. ¿Por qué el payaso? ¿Por qué la del payaso? Porque el payaso, su trabajo de él es hacer reír a la gente. Pero muchas veces, aunque el payaso esté herido, él siempre va a mostrar una sonrisa. Porque no puede llegar a hacer un show enojado, peleando, no. Nosotros los pastores, mis hermanos, aunque estamos heridos, aunque estamos lastimados como predicadores, aunque estamos golpeados, estamos humillados, maltratados, pero nuestro trabajo como buen predicador siempre es demostrar el amor de Cristo a través de una sonrisa, ¿verdad? Así de que, muy bien, vamos a compartir un momento, hermanos, una pequeña reflexión. Bendito sea Dios. Vamos a ocupar un par de minutos, igual que ayer pues lo hicimos breve, ya que nuestro hermano Miguel Ángel Itzep, también él va a predicar en unos momentos, ¿verdad? Aquí en el templo. Entonces vamos nosotros a aprovechar estos minutos para que también el siervo pueda entrar con la palabra. Bendito sea Dios. Así de que hoy quiero, mis hermanos, compartirles este tema que nace en el corazón de Dios y que me lo comparte Dios a mí el día de hoy. Por cierto, Dios ya me habló a mí, entonces ahora que Dios me comparte este mensaje, yo quiero compartírtelo a ti. Y el tema que hoy vamos a compartir se titula Dios habla a tiempo. Ese es el tema, mis amados hermanos. Dios habla a tiempo. Bendito sea Dios. Así de que vamos, Dios, a entrar en lleno con este versículo de la Biblia que quiero compartirles. Lo vamos a hacer desde la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahí vamos a empezar a leer. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Y dice la Biblia de esta manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, dice Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo. O sea, insiste, o sea, como quien dice, predica a tiempo, o como quien dice, habla a tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, porque Dios siempre hablará a tiempo y fuera de tiempo. Aunque muchos no están de acuerdo, dicen, no, ¿cómo Dios va a hablar fuera de tiempo? O sea, algunos creen que se refiere a la Biblia cuando la persona ya está muerta. No. Si tú comparas este versículo, como por ejemplo con la versión Dios habla hoy, o lo comparas con la versión lenguaje actual, entonces comprenderás lo que Dios quiere dar a entender a través de este versículo. Y lo que Dios quiere dar a entender a través de este versículo es que lo que Dios quiere decir es: predícales antes de que pequen, o aún cuando ya han pecado, sígueles predicando. Porque sabemos perfectamente que en el amor y la misericordia de Dios, según Eclesiastés 9:4, dice la Biblia que aún hay esperanza para los que están entre los vivos. Isaías 1:18 dice Dios: venid luego y estemos a cuenta. No importa, dice Dios, si tus pecados fueren rojos, fueren como fueren, Él te los hará como blanca lana. Siempre y cuando el hombre venga arrepentido a los pies de Cristo Jesús. Entonces dice el versículo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bendito sea Dios.
Entonces de aquí, mis hermanos, extraemos la frase para poder argumentar y darle lleno al tema que ahorita estamos compartiendo. Y el tema dijimos que se titula Dios habla a tiempo. Dios, hermanos, le está dando esta carta al apóstol Pablo para que Pablo se le escriba al joven Timoteo, un pastor que Dios tenía en esta región. Bendito sea Dios. Y este pastor llamado Timoteo, por cierto, era un joven. Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo a fin de que Timoteo se encargue de predicarle al pueblo, hermano, porque ese es el trabajo de un pastor: apacentar, corregir, como dice redarguye, reprende y exhorta. Esto es lo que tiene que ser siempre la palabra. La palabra no es motivacional para que tú te motives y bla bla bla. No, la palabra siempre va a ser reprensión cuando hagas lo malo, va a ser exhortación y va a redarguirte de lo que ya se te ha enseñado. Entonces, pero estamos viendo que Pablo le dice a Timoteo: predícales a tiempo, y aún fuera de tiempo, predícales. Entonces, mis hermanos, el tema se titula nuevamente, vuelvo, repito, Dios siempre habla a tiempo. Dios es Padre, mis hermanos, de los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pero no creas que Dios va a corregir al ser humano porque Dios no tenga nada que hacer. O como hoy en día hay muchos padres que tal vez el padre está molesto, está enojado, airado, y alguien le da queja de su hijo, y el padre molesto llega a la casa, se quita el cinturón y empieza a pegarle a su hijo sin estar seguro de la queja que le dieron, y empieza a golpear, empieza a corregir. No, Dios nunca te va a corregir sin antes advertirte. Es decir, que primeramente Dios te va a advertir, Dios te va a hablar, Dios te va, bendito sea Dios, te va a reprender. Si después de la reprensión tú no entiendes la reprensión y la voz de Dios, entonces tienes que tener muy en cuenta que si ya Dios te dijo que no hagas tal cosa, si ya Dios te habló, hermano, es que Dios está poniendo medios. Dios está usando predicadores, hermanos, a lo montón. Predicadores en los mercados, predicadores en los autobuses, predicadores en las avenidas, predicadores en las colonias, predicadores en el internet, predicadores en la televisión, predicadores en la radio, hermano. Dios está hablando de cuántas maneras. Dios está advirtiendo, Dios está reprendiendo, Dios está redarguyendo. ¿Pero por qué? Porque no tardará que Dios empiece a castigar. No tardará que Dios empiece a ejecutar el castigo que Él tiene. Y aunque muchos no comparten la idea de que Dios castiga, pero la Biblia a mí me enseña que Dios al hijo al que ama, Dios lo castiga. La Biblia a mí me enseña que Dios al hijo al que toma por hijo, Él lo reprende, lo castiga. Yo no sé para quién es esta palabra. A lo mejor, mi amado hermano, Dios te ha venido hablando de hace tiempos atrás que dejes de hacer tal cosa. A lo mejor ya Dios te ha hablado, si fuese posible, a través de sueños. A lo mejor Dios ha puesto medios para hablarte, pero tú no has querido entender. Entonces, después de esta predicación, ya no vas a ser ignorante mañana. Si ya mañana Dios te corrige, no vayas a estar diciendo: Señor, ¿qué me pasa? O llamando pastores que oren por ti. No, mejor ahí donde estás, ponte a cuentas con Dios. Mejor ahí donde estés en la cama, ahí reconoce que tú has fallado y que lo que te está viniendo es una corrección del Todopoderoso. Pero tienes que tener en cuenta que Dios no te va a castigar, Dios no va a disciplinar sin antes advertir a la persona. Hermano, vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios, antes de corregir, primeramente habla, primeramente advierte. Hermanos, esto es normal. Es como cuando tú, por ejemplo, vas caminando por la calle y de repente ves un muro o una pared alta y arriba de la pared hay unos alambres y de repente hay una calavera en ese rótulo que dice peligro, electricidad. O sea, ¿qué está haciendo el dueño de esa pared o de esa propiedad? Es advirtiéndote que no toques.
es advirtiendo a la persona. Por eso ponen hasta una calavera, para que si la persona no sabe leer, por lo menos vea que esa calavera significa muerte. Si tú ves en los botes de veneno, viene una calavera pintada en el bote de veneno. ¿Qué quiere decir esa calavera? Significa muerte, significa precaución, significa que si tú te tomas ese veneno, vas a quedar como esa calavera, así. Hay casas, hermanos, donde afuera en el portón los dueños de la vivienda ponen rótulos donde dice peligro, perro bravo, no entre. ¿Qué está haciendo el dueño de esa propiedad? Advirtiéndole a la persona. Si así la persona entra porque quiere entrar a esa propiedad y los perros le muerden, ya el dueño no tendrá culpa porque él puso un rótulo afuera. Fíjate que aún las serpientes, la cascabel, es una de las serpientes venenosas. Yo recuerdo en una ocasión cuando iba para los Estados Unidos y pasamos en el desierto. Yo recuerdo que fíjate que la serpiente, a pesar que es una serpiente venenosa, pero esta serpiente cascabel no te va a morder sin antes advertirte. ¿Qué hace la serpiente cuando se siente amenazada? ¿Qué hace la serpiente cuando siente que tú ya vas cerca de ella? Empieza con el cascabel, a hacer un ruido con el cascabel. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo no te acerques. Te está diciendo no te acerques, te voy a morder. Eso es advertencia. Fíjate que aún los animalitos aprenden esto de Dios. El animalito, la cascabel, aún los perros, cualquier otro animal, no te va a atacar sin antes advertirte. Hermano, te estoy poniendo todos estos ejemplos a fin de que tu mente se abra y entiendas de que Dios habla también a tiempo. Dios siempre va a hablar a tiempo. Estoy seguro que ahorita hay hombres que me están escuchando, que están tirados en una cama enfermos, pero esta enfermedad no llegó por llegar. Antes de que esa enfermedad llegara a tu vida, Dios ya te había hablado, Dios ya te había amonestado, Dios ya te había reprendido, Dios ya te había corregido, pero tú no quisiste entender. He aquí la consecuencia de no entender la voz de Dios. Este versículo que acabamos de leer es clave. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Dios. Vamos a ver, hermano, algunos 3, 4 ejemplos de cómo Dios siempre ha hablado antes de ejecutar juicio, antes de castigar al pueblo, a la ciudad o a la nación. Y vamos a ver el primer ejemplo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vemos desde el principio, por ejemplo, Adán y a Eva, ¿será que Dios les habló a tiempo? ¿Será que Dios se les anticipó antes de que ellos comieran el fruto prohibido? ¿Verdad que Dios les habló a tiempo? Desde el momento que Dios los puso en el huerto, Dios le dijo a Adán y a Eva: de cualquier árbol pueden comer, pero de este árbol no vayan a comer. ¿Qué está haciendo Dios? Se les está anticipando, se les está, adelantando, diciéndole no coman. Y antes de que vayan a comer, Dios le da las características o la consecuencia de lo que les va a pasar si comen de esa fruta. ¿Qué pasó? Comieron, sí, pero cuando comieron ellos ya no eran ignorantes. Ellos ya tenían conocimiento. Nadie en esta tierra va a cometer pecado por ignorancia porque no sepa. Dígame usted, ¿será que el que toma cerveza sabe que es pecado tomar cerveza? Sí lo sabe, pero lo hace con conocimiento. Dígame usted, el hombre antes de traicionar a su esposa, ¿será que no lo piensa? Sí lo piensa, aunque él sabe que le va a traer consecuencia, pero sin embargo lo hace. Bendito sea Dios. Hermano, entonces estamos viendo cómo Dios siempre habla a tiempo. Hoy en día hay padres aburridos, endemoniados, amargados, que solo porque el amante se disgustó con él, llega a la casa y empieza a pegarle a su hijo sin motivo alguno. Y empieza a regañar sin motivo alguno. Otros padres amargados andan por allá en la calle, le dan queja de su hijo y antes de sentarse a platicar y preguntar: mi hijo, ¿qué tan cierto es? Dios nunca te va a preguntar qué tan cierto es que tú hiciste lo que hiciste, porque antes de que tú cometas el pecado, Dios ya lo sabía.
Que tú lo quieras esconder es tu problema, pero Dios ya lo sabía. Entonces muchos padres, cuando le ponen queja de sus hijos, el padre llega a la casa, agarra, qué sé yo, un zapato, un palo, cinturón, lo que esté enfrente, y empieza a pegarle al hijo. Y el hijo a veces dice, bueno, ¿y qué le pasa a mi papá? ¿Por qué me está pegando? Porque el padre nunca le dio una explicación. Sin embargo, Dios no. Dios, antes de corregirte, primeramente Dios te va a hablar. Es más, antes de que tú cometas el error, Dios se te va a anticipar. Va a empezar Dios a hablarte a través de sueños, a través de la palabra. Yo no sé, Dios pondrá medios a fin de hablarte. Bendito sea Dios. Hermano, Dios pone medios a fin de hablarnos. Yo no sé si tú entiendes la voz de Dios. Yo no sé si tú entiendes el plan perfecto de Dios. Pero Dios te va a hablar de muchas maneras. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo como Dios a mí me habló hace un tiempo. Por ejemplo, en este año 2020, solo en este año 2020, me regalaron aproximadamente 6 o 7 relojes. Me regalaron como 7 relojes. Me regalaron el primero, después me regalaron otros, me mandaron unos de Estados Unidos. Cuando ya iban como 4 o 5 relojes, yo empecé a analizar y a entender. Dios me está hablando. Dios me está hablando. ¿Por qué me regalan tantos relojes? ¿Qué? Y empecé a hablar con Dios. Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Por qué me regalas tantos relojes? Y pude entender que lo que Dios me estaba dando a entender a través de los relojes, que el tiempo es corto. Dios me estaba hablando por medio de los relojes que el tiempo es corto. Y no solo eso, me estaba hablando por medio de los relojes que me estaban regalando, dándome a entender que el tiempo debemos de aprovecharlo a lo máximo. Como dijo Pablo, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Entonces pude entender la voz de Dios. Dios va a poner medios. Bendito sea Dios. Dios pondrá medios a fin de hablarte. Dios siempre pondrá, hermanos, maneras, razones. De muchas maneras Dios te hablará. Porque Dios no quiere corregirte. Al final dice la Biblia, Dios se castiga. Perdón, Dios se duele del castigo de sus hijos. No creas que Dios se goza cuando castiga, no. Dios se duele. Bendito sea Dios. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios, antes de castigar, primeramente Dios habla. Primer ejemplo, Adán y Eva. Segundo ejemplo, bien conocido por medio mundo, los antidiluvianos. ¿Quiénes fueron los antidiluvianos? Cuando hablamos de la historia de Noé, Dios le habló a Noé para que preparara el arca. Y mientras preparaba el arca, empezó a predicar. Empezó, dice la Biblia, a pregonar. Y empezó a hablarle a la gente del castigo que venía a la ciudad, del castigo que venía al pueblo. La gente dejó desapercibido. Algunos dicen que la gente decía, no estás loco, la Biblia no lo narra. Eso ya es un invento humano. Algunos dicen que la gente decía, Noé, estás loco, la Biblia no narra eso. No podemos descartar que sí, a lo mejor la gente le decía a Noé que estaba loco, pero la Biblia no lo narra. Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Que antes de que Dios mandara el diluvio, hermano, ¿cuánto tiempo le dio a la gente de preparación? ¿Cuánto tiempo Moisés se anticipó predicando la palabra, enseñando la palabra? Y ninguno de ellos quiso entender. Quiero leerte este versículo. Fíjate que quiero no solamente leerte este versículo, sino darte una pequeña enseñanza a través de estos versículos. He escuchado a muchos predicadores, algunos hasta maestros en teologías, que dicen, sí, Noé predicó 120 años. Pero no sé de dónde sacan que Noé predicó 120 años. El mayor error del ser humano es repetir lo que oye sin antes investigar. Nunca repitas lo que oyes de otro sin antes investigar si es cierto o no es cierto. Entonces yo he escuchado a muchos predicadores que dicen que Noé predicó 120 años. Pero te voy a mostrar algunos versículos de la Biblia para demostrarte que no fueron 120 años, sino fueron más. Por ejemplo, para que tomes un ejemplo, en el capítulo 5, versículo 31,
En el capítulo 5, versículo 31, sí, 5:32 dice: y siendo Noé de 500 años. Oiga esto, ¿cuántos años tenía Dios cuando le ordena que empiece a fabricar el arca? Tenía 500 años. Hasta ahí, excelente. Entonces empieza Noé a recibir la voz de Dios, la orden de Dios, el mandato de Dios. Pero tenía Noé 500 años. Ahora cheque esto, por favor. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 7, versículo 11. Ahí está el tiempo que Noé predicó los años que Noé predicó mientras estuvo. En el capítulo 7, versículo 11 dice: en el año 600, ahí está, detengámonos un momento. ¿Cuánto tiempo tenía Noé? ¿Cuántos años tenía cuando empezó a hacer el arca? 500. Ahora, ¿qué me está diciendo aquí? En el año 600. ¿Cuántos años habían pasado? 100 años. En el año 600, en el mes segundo, ¿cuántos meses iban? 2 meses. Mes segundo, 2 meses. Y cada mes equivalía como a 30 días, iban 60 días. En el mes segundo, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron abiertas todas las fuentes del gran abismo, cataratas de los cielos, y fueron todas abiertas. Ahora bien, pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que cuánto tiempo Noé, 100 años, 2 meses, 17 días, estuvo este hombre predicando. Pregunto, ¿habló Dios a tiempo? Sí, Señor. ¿Cuánto tiempo Dios habló? Más de 100 años, anticipándose de lo que venía a la tierra por causa del pecado. ¿Entendió la gente? No entendió la gente. Entonces aquí podemos entender que siempre Dios hablará a tiempo. Y así te voy a poner otro ejemplo: Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? Génesis capítulo 19, versículo 1. Dice la Biblia que el pecado de Sodoma y Gomorra era grande. Homosexualismo, lesbianismo, una asquerosidad completa. Donde la Biblia narra de que ya Dios les había dicho de que, hermano, se estaba metiendo hasta hombres con animales, mujeres con animales. La corrompedera era grande. Pero ¿qué te quiero dar a entender con esto? En el capítulo 19, versículo 1 de Génesis, Dios manda 2 ángeles. Pero no eran 2 ángeles como los que pintan los católicos, con una aureolita en la cabecita y 2 alitas. No. Los ángeles representan predicadores o pastores. Por ejemplo, tienes que entender cuál es el trabajo o el labor de un ángel. Un ángel es un mensajero. ¿Qué se le apareció a María? Un ángel. ¿Y qué fue a hacer el ángel? A dejarle un mensaje. Dios escribe las 7 cartas de Apocalipsis y dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y quién es el ángel de la iglesia en cada iglesia? El pastor. El pastor es un mensajero. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios mandó 2 ángeles, no se está refiriendo a 2 ángeles como los que pintan hoy en día. No, se refiere a 2 predicadores. Porque ellos llegaron a dar el mensaje a Lot que salieran, porque Sodoma y Gomorra iban a ser destruidos. Aún los yernos, dice la Biblia, empezaron a burlarse. Los yernos de Lot empezaron a burlarse y a hacer un show, un escándalo, porque Lot les estaba dando la advertencia. Bendito sea Dios. Para no cansarle, esa gente depravada dice que querían hasta violar a los ángeles, o sea, a los predicadores, porque estaban corrompidos en gran manera. Léete el capítulo 19:1 en adelante, y ellos mismos le dicen a Lot: saca a los ángeles o saca a los siervos, porque queremos conocerlos. ¿Y qué significa la palabra conocerlo? Significa ayuntarse. Como cuando lees, por ejemplo, la Biblia, donde dice: y conoció Adán a Eva, y conoció Julano a Sutano. O sea, conocer es acto de ayuntarse, de allegarse. Lo que estos depravados querían hacer era violar a los ángeles. Pero ¿a dónde queremos llegar con todo esto? De que Lot salió con su familia.
Bendito sea Dios. Y después Sodoma y Gomorra fue destruida con fuego y azufre. Pero vamos al mensaje, vamos al tema. ¿Habló Dios a tiempo? Sí, Señor. ¿Habló Dios a tiempo? Sí, Señor. Porque ese es el tema y este es el propósito de este mensaje, a fin de que entiendas que si mañana Dios te corrige, si mañana Dios te castiga, si mañana apareces en una camilla, en un hospital, no te preguntes por qué. Porque antes de que eso pase, Dios te está hablando, Dios te está advirtiendo. Te voy a poner otro ejemplo más. Nínive. Si tú lees el capítulo 3, versículo 3 de Jonás, dice que Jonás empezó a entrar a Nínive y empezó a proclamar. ¿Qué significa proclamar? Significa anunciar, pronunciar, predicar. Y Jonás empezó a predicar y gritaba diciendo: así ha dicho Jehová, si de aquí a 40 días no se arrepienten, Nínive será destruida. ¿Cuánto tiempo les estaba dando Dios de preparación? 40 días. Entonces Dios se les está anticipando diciéndole: si no se arrepienten de aquí a 40 días, los voy a destruir, los voy a destruir. La gente fue entendida y cuando escucharon, dice, la voz de Dios, no escucharon a Jonás. Vamos a leer ese versículo precioso. Porque muchos dicen: yo que voy a estar escuchando al Carlos Rivas, yo cómo voy a escuchar a este hombre. No es a mí, mi amigo lindo, no es al predicador, es a Dios, a quien tú escuchas o a quien tú rechazas. Jonás capítulo 3, versículo 3. Bendito sea Dios. Ya vamos a terminar, mis hermanos, unos minutitos más y terminamos este mensaje. Jonás capítulo 3, versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad en grande de extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y comenzó Jonás, bendito sea Dios. Oiga, capítulo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿A quién le creyeron? ¿A Jonás o a Dios? Le creyeron, dice, a Dios. Porque cuando tú escuchas la palabra, no escuchas a Carlos Rivas, estás escuchando a Dios. Cuando tú ignoras la palabra, no ignoras a Carlos Rivas, estás ignorando la palabra de Dios. Y eso siempre te tienes que tenerlo muy en mente. Si tú peleas conmigo, pelea, alega, grita, insúltame, maldíceme. El problema no es conmigo. Conmigo no te estás metiendo a problemas. Aquí lo que tú estás desechando es la palabra de Dios. Y con quien vas a tener que entregar cuentas es con el mismo Dios en aquel día. Por eso dice Pablo a los tesalonicenses: el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino que desecha a Dios, quien da la palabra, y santo como su Espíritu Santo. Entonces la gente dice que le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque Jonás llevaba la palabra. Pero si entramos nuevamente al mensaje, vemos cómo Dios le está anticipando al pueblo. Dios le está advirtiendo al pueblo y le está diciendo: si no se arrepienten 40 días, yo los voy a destruir. O sea, esto es clave, mis hermanos. Esto es clave. 40 días, imagínate. Bendito sea Dios. Y así sucesivamente podemos entender estas verdades de nuestro Padre Celestial. Quiero leerte un versículo más de la Biblia para ir terminando con este mensaje. Bendito sea Dios. Amós capítulo 3 versículo 7. En Amós capítulo 3 versículo 7, unas hojas atrás de la Biblia, porque Jonás está adelantito y atrásito está Abdías y luego sigue Amós atrás. Pero en el capítulo 3 versículo 7 de Amós dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes se lo revele en secreto a sus siervos los profetas. Ahora, ¿qué está diciendo el profeta Amós? Que Dios no va a hacer nada sin que antes lo revele a sus profetas, para que sus profetas vayan y hablen esta palabra. Esto es verídico, esto es cierto, hermano, esto lo puede entender. No necesita ser un maestro en teología para entender esto.
Lo que necesita hacer es tener buena mente, buenos oídos para comprender que Dios nunca va a castigar sin que antes Dios anticipe, sin que antes Dios advierta. Dios siempre hablará a tiempo y fuera de tiempo. Te puse el primer ejemplo de Noé. Dios no mandó el diluvio sin antes hablar. Dios no destruyó a Sodoma y Gomorra sin antes hablar. Dios, antes de destruir a Nínive, primeramente le habló. Y aunque Nínive se arrepintió, sí se arrepintió. Pero si tú lees más adelantito, en Nahum, capítulo 2, versículo 1, Nínive vuelve a corromperse. Ahora sí Dios los tuvo que destruir. Pero ya Dios les había anticipado. Ya Dios les había advertido. Hay un versículo para nosotros, la iglesia. Porque ya, hermanos, de que Cristo vino a esta tierra, murió, resucitó y ascendió. Estamos hablando de 2019 años. De que se viene hablando de que Cristo viene. De que viene juicio a esta tierra. De que vienen señales a esta tierra. Ya Dios, hermanos, está cansado de hablar. 2019 años. Imagínate. Noé solamente habló por 100 años y 2 meses, 17 días. Sodoma y Gomorra fueron un par de días que los predicadores hablaron. A Nínive se le dio 40 días. Ahora nosotros ya llevamos más de 2000 años que Dios se nos está anticipando, que Dios nos está hablando. Señales en el cielo, señales en el sol. Hace unos días publiqué una foto donde acá en Guatemala, la semana pasada, el sol se le puso una rueda. Y muchos hijos del diablo que supuestamente estudian para científicos dicen no, que eso es normal, que aquí, que allá y esto y el otro. Eso no es normal. Eso significa que Dios, que Cristo está pronto en venir a esta tierra. Eso significa que Cristo ya viene a traer a su pueblo. Bendito sea Dios. Pero hay una profecía de cómo Dios le está hablando a la iglesia y la iglesia no quiere entender. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 7. Bueno, vamos a leer el 13:6 y terminamos este mensaje. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada. ¿Quién es esa higuera? Esa higuera representa a la iglesia. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Tenía un hombre plantada una higuera en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo acabe alrededor y de ella y la abone. Y si no diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Vemos a Cristo como intercesor. Ya Dios está a punto de decir ya, suficiente. Pero todavía Dios dice: no, dale una oportunidad más. Dice Cristo: dale una oportunidad más. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado, mi hermano? Tienes que entender, hermano lindo, Dios es un Dios de oportunidades. Aprovecha la oportunidad que Dios te está dando. Ya Dios te ha levantado de la cama. Dios te ha guardado de accidente. Dios te ha sanado cuántas veces. Te levantó del coronavirus. Dios te ha dado cuántas oportunidades. Hermano lindo, aprovecha esa oportunidad, porque no sea que la última que Dios te está dando. Tienes que entender que Dios es un Dios de oportunidades. Hermano lindo, si Dios te dio su oportunidad de llegar a Estados Unidos, aprovéchalo a lo máximo, pero no te apartes de Dios. Busca más de Él, porque no sea que sea la última oportunidad que Dios te está dando. ¿Cuántas veces has caído y te has levantado? Has caído y te has levantado, hermano. Ten cuidado, porque no sea que en este año Dios venga y te corte. Porque árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Así que este ha sido el mensaje. Dios habla a tiempo. Bendito sea Dios. Aprovéchala, porque no sea la última oportunidad que Dios te esté dando. Si no te has bautizado, bautízate. Si no te has casado con tu pareja, cásate. Aprovecha bien el tiempo, porque no sea que Dios te esté dando esta última oportunidad. Padre, muchas gracias por tu palabra que he predicado. Mira por tus hijos quienes han recibido tu palabra. Que esta palabra quebrante corazones, Padre eterno,
y que muchos de ellos entiendan de que hoy tú has hablado. Si ya mañana no entienden, Padre, tú los corriges, pero tú ya les hablaste. Muchas gracias.